Ahí está, profe. Estoy esperando que se conecten los chavales. Ah. Ah, sí. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? Bien, ¿y usted, profe? Bien, gracias a Dios. Vamos a esperar unos 3 minutitos más para que se agreguen algunos chicos y comencemos la sesión correspondiente al día de ayer que se habilitó. Y también vamos a abordar un poquito acerca de lo que va a salir en el examen, ya que el primer examen, pues lo que pasó fue de que tuvimos muy poco tiempo para trabajarlo y hay unos que entregaron más tarde, otros que entregaron más temprano, entonces vamos a tratar de que esta vez todos puedan entregar en orden y pues cumpliendo con los parámetros de entrega, ¿verdad? Pero yo creo que pues vamos bastante bien. He visto que casi la mayoría de ustedes, pues gracias a Dios, ha comprendido los temas y que cualquier consulta pues siempre me están abordando. Siempre pues les recuerdo que tienen que ver y leer los contenidos que tenemos en la sesión de clases, ¿verdad? Y pues estamos logrando los objetivos de la asignatura que serían que ustedes puedan comprender, ¿verdad? Todo lo que son los conceptos y así como prácticas de lo que es fundamentos del diseño. Es una clase muy, muy bonita y también tiene su complejidad porque tienen que abordar pues tanto su creatividad, poderla representar con los conceptos que van aprendiendo y poderla plasmar, ¿verdad? Yo creo que en esta clase pues aprenden bastante lo que es la estética de la limpieza en los trabajos, a cómo poder desarrollarse, dar respuestas a una problemática en sí que sería, por ejemplo, a una necesidad gráfica, como cuando les dejo orientaciones y muchos de ustedes pues ya comienzan a formularse ideas, aquella lluvia de ideas, ¿verdad? Y que van desarrollando esas habilidades que las van a utilizar durante todo este largo camino del diseño gráfico. Entonces, bueno, para comenzar, este, todos están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Vamos bien ahí? Sí. Ok. Entonces, lo primero, pues había un video con la parte de composición visual que nos habla sobre los principios fundamentales que debemos de tomar en cuenta para poder crear buenas composiciones. Y que hablamos de buenas composiciones o artes compositivos, ¿verdad? Equilibrados, utilizando, eh, había un ejemplo del método de la balanza, ¿verdad? También hablábamos que hay 3 tipos de composiciones, que de hecho ya las habíamos visto un poco anteriormente, que era lo de la simetría, asimetría y la parte de la composición radial. Entonces, dentro de estas 3 fundamentales tipos de composiciones, también tenemos que tomar en cuenta el plano, el contraste, también retomamos los que son el contraste de forma, el contraste de dirección, de gravedad, de textura. Ya aquí yo creo que ustedes ya tienen una idea más amplia de lo que sería una composición, porque realmente pues hemos hecho bastantes trabajos compositivos en los cuales ustedes han podido analizar la diferencia entre una estructura y una estructura radial o una radiación o una gradación también.
Entonces ya vamos definiéndonos mejor de acuerdo a qué es una composición, ya y qué es lo que nosotros esperamos o cuáles son los objetivos que tienen que ustedes que cumplir al finalizar esta asignatura, que es, después de todo esto que estamos viendo, aplicarlo durante todo el transcurso de su vida académica y después de su vida profesional. Ya. Entonces, cuando hablamos de equilibrio también dentro de la lectura tenemos un análisis de qué es el equilibrio, ¿verdad? Que se define literalmente como el estado de un cuerpo cuando las fuerzas que actúan sobre él se compensan y anulan mutuamente, quedando estable. Y era un poco, también hablábamos de lo de la balanza, ¿verdad? Que un objeto de dimensiones grandes colocado de manera izquierda a una proporción del formato y otro objeto más pequeño colocado en una parte superior del formato, había un equilibrio ahí. Entonces, dentro del video hay definiciones que ustedes tienen que ir analizando para poderla utilizar a la hora de que vayan a hacer un arte o una composición, ¿verdad? Bidimensional. También en la parte de elementos tridimensionales la pueden ocupar, pero como el diseño gráfico pues es mucho de bidimensión, ciertamente en algunos perfiles de la carrera sí van a haber composiciones tridimensionales, pero la mayor parte son bidimensionales. Recuerden que cuando hablamos de bidimensión nos referimos a lo que está plasmado en una hoja. Sí puede contener un alto y un largo, pero no tiene una profundidad. Entonces, ese es la bidimensión. Y la tridimensión sí posee un alto, un ancho y una profundidad. ¿Ok? Entonces, dentro de lo que es el video compositivo, hablábamos de el punto de reposo y también analizábamos el plano de los 3/3, que si ustedes se fijan, de hecho, en lo que son las cámaras profesionales, también en sus celulares, muchos celulares tienen esto que es el plano de los 3/3, que se utiliza para eso mismo, para equilibrar la composición. Porque, por ejemplo, si ustedes se fijan también, ustedes ya vieron geometría descriptiva y vieron un poquito de perspectiva. Y en perspectiva también se puede utilizar lo que es la proyección de las líneas y cómo los elementos se ubican proporcionadamente dentro de un plano. Entonces, cuando hablamos de estos puntos, ¿verdad? De equilibrio, hablamos que una figura colocada en este sentido sería, por ejemplo, la niña que tenemos en el ejemplo que tenemos ahorita en pantalla. Hay el punto focal lo tenemos aquí, ¿verdad? Pero el equilibrio también nos los permite una figura grande que está en un primer plano. El primer plano hablamos que es esto, la figura que está antes. El segundo plano es la figura que está después. Pero existe un equilibrio. También nos permite tener equilibrio esa proyección de la perspectiva que podemos apreciar dentro de la composición. Entonces, esos elementos ustedes los tienen que ir. Alexandra dice que levantó la mano. ¿Sí? Alexandra, ¿vas a hacer alguna consulta? No, fue por accidente, profe. Ah, bueno. Ok, hasta el momento vamos bien. Yo creo que Francisco no se conectó, ¿verdad? No ¿A escucho. dónde sé que estoy, profe? Ah, Qué bárbara. ok, como te oigo en silencio. Ok, entonces hablábamos, ¿verdad?, de los tipos de equilibrio compositivos que tiene que tener, valga la redundancia, una composición visual. También hablábamos de que hay dos tipos de equilibrio, el que es simétrico, que es armónico. ¿Por qué es armónico? Porque volvemos al concepto de simetría. Un plano
perdón, una composición partida por la mitad, se establece un parámetro donde las dos caras que hemos partido son iguales, eso es equilibrio y es simetría, por eso es armónico. Y el tensionado tiene que ver con que un elemento más grande esté también eh, haciendo equilibrio con un elemento más pequeño. Dentro de esos dos tipos de composiciones podemos definir los tipos de equilibrio, ¿ya? Y pues el equilibrio radial también que lo podemos utilizar, que también si ustedes se fijaron a la hora que hicieron la composición de radiación, muchos lograron efectos bastante interesantes que tienen que ver con movimiento, también tienen que ver con el diseño de los patrones, de cómo se va en un punto de vista, pudieron analizar de que un módulo que diseñaron a veces se les perdió en la composición, o sea que hubo una gradación. Acuérdense que habían varios tipos de gradaciones, ¿se acuerdan de eso? Todos esos elementos ustedes los van a ir utilizando en el transcurso de lo que es diseñar composición. Entonces, hablamos, este es un ejemplo que básico, ¿verdad? De lo que sería el equilibrio armónico, que hablábamos que es una composición simétrica, porque partimos por la mitad o pasamos una línea vertical en la composición, a mitad de la composición, ¿verdad? Y podemos dividirlo y analizamos que ambas partes que hemos dividido son completamente iguales. Ahí está la simetría. Cuando ya hablamos de lo que es equilibrio tensionado, hablamos que hay una figura que es más grande y otra figura que es más pequeña, que en este caso puede estar alejada o simplemente por el contraste de tamaño. También en esta sería también de distancia, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, es una figura más pequeña, pero tiene equilibrio, porque esto que está aquí, que en el primer plano es más grande, se equilibra con el segundo plano, que es un elemento más pequeño, y así van logrando el equilibrio tensionado o asimétrico. Luego de eso tenemos un poquito más para acá, bueno, el peso visual, que es la capacidad que tienen los elementos de una composición de atraer la mirada de aquel que mira la imagen. Pero también es importante que tomen en cuenta que eh, siempre recuerdan que ustedes como diseñadores gráficos tienen que tratar de jugar con elementos visuales que comuniquen. Sí tiene que ver mucho, o sea, poner estos principios, ¿verdad? El equilibrio, la composición, el peso visual, todo eso, pero la imagen o el concepto que ustedes estén trabajando es súper importante a la hora de hacer una composición. Entonces, luego de eso, nosotros teníamos lo que hablábamos del tamaño, que un elemento más grande tiene mayor peso que un elemento pequeño. Y era lo que analizábamos anteriormente de la imagen. Dice que el tamaño, ok, vamos a dejarnos un poco. Todo esto prácticamente, si ustedes se ponen a ver y analizar, es como una repetición de lo que ya hemos venido estudiando. Pero son elementos que yo les decía desde el comienzo de la asignatura, esto les va a servir para su vida profesional y para que puedan hacer buenas composiciones. Por eso fundamentos del diseño es la clave de la carrera. Como aquí hablábamos de textura, entonces la textura también es un elemento con mayor importancia visual, tendrá más peso que uno que no la tenga. Es decir, que uno que tenga textura lisa. Entonces, si ustedes se pudieron fijar en el experimento que hicimos de las texturas, pues muchos de ustedes de hecho crearon composiciones bastante artísticas y por eso también, si ustedes se fijan, muchos artistas plásticos juegan con las texturas, porque
las texturas tienden a llamar mucho la atención a la percepción visual de las personas, ¿ya? Porque se pueden lograr muchos efectos a través de la textura. Claro, a veces en el diseño gráfico pues se trabaja bastante con textura solo visual, no muchas veces con táctiles, ¿verdad? En este caso podría trabajarse con táctiles ya tal vez si ustedes fueran a crear, por ejemplo, no sé, hay unos diseñadores gráficos que se dedican a hacer propuestas de diseño de interiores también, todo eso se van a ir ustedes dando cuenta en el transcurso del camino, ¿verdad? De la profesión. Entonces, también había una parte que hablamos del contraste. Si ustedes se acuerdan de la parte de anomalía que miramos, anomalía entre módulos, anomalías de estructura, todo esto es parte de la composición visual y el equilibrio que debe poseer una composición. ¿Ya? No sé si hasta el momento tienen alguna consulta. Vámonos pues a la lectura de los espacios ilusorios. Por favor, porque esa es la duda que tengo. Ok, entonces, hablamos de espacios ilusorios, si ustedes se pueden fijar, también tenemos lo que son las superposiciones. ¿Se acuerdan de eso? Las superposiciones, los cambios de tamaño, el cambio de color. Aquí, si ustedes se fijan, pues es una degradación al, al color gris, ¿verdad? Después dice cambio de textura, cambio de punto de vista y hay una deformación del plano, una curvatura de quebrantamiento, sombra, volumen y profundidad de espacio ilusorio. Entonces, hablábamos del espacio ilusorio cuando yo con varios planos represento una figura tridimensional. ¿Ya? Eso es un espacio ilusorio. Por ejemplo, el espacio ilusorio, si ustedes se fijaron en el video que yo les estaba explicando, vamos para acá el espacio ilusorio. Ok, entonces, si ustedes se pueden fijar, yo aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo 7 planos. Claro, aquí juegan con el color, ¿verdad? Es una armonía cálida y aparte de eso, los colores más fuertes sirven de sombra, pero también nos da un efecto que podemos ver dos imágenes. Por ejemplo, la primera imagen que yo capto es que adentro de este plano hay un cubo, pero si ves la otra imagen es que está todo el cubo completo y tiene una porción de él sustraída, pero él juega con lo que sería los planos, la posición de los planos. ¿Ya? Es como un poquito lo que mirábamos también anteriormente del diseño de patrones. ¿Se acuerdan cuando realizaron un patrón? Hicieron un módulo y en la repetición del módulo se creó un patrón. Entonces, esto pasa aquí. Pero, ¿qué es lo que pasa? Como juega, por ejemplo, con lo que sería los planos y las direcciones de él, hace un efecto de tridimensión, creando una ilusión que pareciera que está un elemento 3D, ¿ya? O varios elementos 3D que hacen que haga un patrón en sí, ¿ya? En este caso, este podría ser mi módulo. Una vez aplicado mi módulo, tengo un supermódulo y este un patrón, utilizando el plano, ¿ya? Entonces, ahí les queda claro esa parte. Sí. Sí, sí. Entonces, en la otra parte, que es más compleja, que es la de los fluctuantes, también son conocidas como las figuras sin fin. Entonces,
A ver, ¿por dónde está el que es más fácil de entender? ¿Será que estamos para acá? Quiero que miren el que tiene dos imágenes y pareciera que fueran tres. Creo que es al final. Ya lo perdí. Bueno, vámonos con este que es bastante gráfico. Entonces, si ustedes se fijan, hay dos elementos que se conjugan. Lo que debe entender que son los árboles y dentro de los mismos árboles está la parte de lo que sería como, pareciera un edificio, ¿verdad? Que también juega, si ustedes se fijan aquí, hay fondifigura. Pero ¿cuál es la complejidad de esto? También que ustedes pueden observar dos imágenes y las dos imágenes ustedes pueden relacionarlas, pero las dos se complementan a la misma vez. Ya, que es lo que pasaba con la imagen tridimensional, creo que no era aquí, era en el folleto que la tenía. Entonces, en la lectura que salen las imágenes de los elementos ilusorios, se crean dos figuras a la vez, pero no determinamos cuál en sí es la protagonista de esta. Porque, por ejemplo, aquí miramos dos cubos, ¿verdad? Están los dos cubos y lo que está en medio es la cara de uno a la vez y es la cara del otro a la vez. Entonces, aquí sí tienen que utilizar un poquito más la creatividad de poder crear una forma, que esa forma ustedes puedan duplicarla y poder crear un espacio conflictivo. Ya, como por ejemplo aquí, si ustedes se fijan, si analizan bien esta imagen, que parece, no le hallan el fin, ¿verdad? No hallan dónde comienza ni dónde termina. Pero si ustedes se ponen a fijarse bien, esta imagen que está aquí está repetida aquí y aquí. Es una misma imagen repetida. Miren, una, esta es la otra y esta es la otra. ¿Qué es lo que hizo ahí el diseñador que creó esa imagen? Creó un elemento compositivo repetitivo que pudiera alcanzar en una imagen y que pasara por desapercibido y poder hacer esa confusión al ojo, o sea, a la percepción visual del espectador. Pero si ustedes como diseñadores se ponen a analizar bien esto, es una figura repetida que logra ese efecto porque está usando color. Y algo así pasa aquí también. Esta parte de aquí es un elemento, le voy a acercar más, ya no creo que me va a alcanzar más. Una L repetitiva, otra L, otra L. Son un solo elemento que lo repite. Aquí sí ya podemos ver que, por ejemplo, se siente un poco más confuso. La parte más confusa, perdón, que él realizó fue esto que está aquí, que es donde están los cuadros amarillo, rojo. Ahí nos perdemos un poco. Pero sin embargo, él se centra primero en la composición que está afuera, que es un solo diseño repetido, que crea la forma, que no tiene un fin determinado. Ya, entonces aquí sí van a tener que trabajar un poquito más en poder pensar y analizar qué figuras pueden crear para poder crear este efecto. Ya, no sé si les quedó claro. Está compleja la última, pues, porque yo sé, pero tienen que practicarlo también. Ya. Entonces, no sé si tienen alguna consulta, chicos. Vamos a trabajar sin color, ¿verdad?
Correcto, sin color. Solo a punta de blanco y negro. Blanco y negro, y también pueden usar marcos. O sea, por ejemplo, solo pueden usar, se me ocurre algo así, ya. La línea negra, jugar con las líneas, con el grosor de línea. Ya. ¿Me entienden cuando les digo que jueguen con los grosores de línea? Es más, se me ocurre No, que profe. sí. No, profe. No, no. Ok, los grosores de línea, por ejemplo, si tienen RapidGraph 0.5, 0.8, 0.7, 0.3, todo eso, los grosores de línea, ¿ya? También pueden jugar, hubo un trabajo muy bonito que me presentó un chavalo de los de Dominical, que era que a esa forma le aplicó un patrón. Un patrón, por ejemplo, había uno que tenía cierta curvatura, siempre igualita. El otro ya tenía como que unas líneas verticales, o el otro tenía también tal vez solo cambios de tamaño, grandes, pequeños. Ya, pueden jugar también con eso. Ya, esa parte de ahí es libre. Pueden utilizar el blanco y el negro utilizando este tipo de estos tipos, por decirlo así, texturas visuales solo, ya, para poder crear este tipo. Claro que, por ejemplo, yo aquí puedo utilizar una tipo de textura táctil, perdón, visual, y los otros negros y el otro blanco. ¿Me comprenden lo que les quiero decir? ¿O no me comprenden? Pues eso es lo que a lo que voy, porque si, bueno, no le he mostrado mi trabajo ya casi terminado. Así va, y no entiendo por qué dice que no está bien. ¿Cuál está así? Pero El es que que le mandé ustedes, mañana. a ver, esto que ustedes están haciendo tiene que ser, o sea, de su propia creatividad. No tiene que Pero si ser, le dije de dónde lo saqué. pues sí, pero ya está copiado. ¡Hala! Copiado no ganamos nada si se copian, tienen que crear Entonces algo. busque el que dice y me lo manda para ver si está copiado. Pues sí, ya los he visto. Ese ejercicio que me mandaste, yo lo hice cuando tenía 17 años. A la Así grande, que no no me vas creo. a decir que, ¿Y usted por cómo lo hizo? ¿Dónde lo sacó? porque nos los dio un arquitecto. Nos dijo que Mm, representáramos eso y entonces hicimos un patrón con eso, por eso lo conozco, porque a de hecho lo nosotros. ponen mucho para eso, para hacerlo. Cosa que yo no lo hice, pues, porque a mí me lo hicieron. Ya. Entonces busquen, o sea, pueden Profe, analizar, busquen en Pinterest. Ajá. ¿cómo vamos a lograr el efecto sin blanco y negro nada más? Es lo que Como no que el entiendo. efecto blanco y negro. Les ¿Cómo estoy vamos diciendo que pueden utilizar alguna forma decorativa en uno de los, por decirlo así, de los diseños que van a realizar. Voy a activarles mi cámara para que miren. Va a ser así como que un dibujo. Entonces, hablábamos que están utilizando el negro, ¿verdad? El negro, el marcador negro. Pero aparte del marcador negro, ustedes pueden utilizar, aquí tengo una, entonces, este es el marcador negro. Esto es negro. Ok, aquí lo miran azul. Bueno. Pero yo puedo utilizar con el mismo marcador negro, hacer diseños con puntos o hacer diseños que tengan que ver con movimiento o hacer diseños con líneas o grosores de líneas o hacer diseños de variaciones de tamaño. Ya, no solo enfocarse en esto, ya. Esto es lo más básico, pero ustedes a la hora que comienzan a ver estas otras opciones y otras variables, se les va a ir también acordando que puede, no sé, puede ser también algo como así, aquí puede ser blanco y negro, ya. Y por ejemplo, a mí se me ocurre que yo voy a hacer, digamos,
sigo el mismo patrón que está ahí. Entonces dice que después viene aquí. Y después viene el otro así. Entonces uno de ellos va a ser negro. El otro va a ser pura raya. Y el otro puede ser puro punto. ¿Me comprenden? Pueden jugar con este tipo de... Me quedan 10 minutos, dice. Bueno, pueden jugar con este tipo de también de opciones para que no se queden. Yo siento que se quedan encasillados de solo negro. Profe, por O ahí solo el preguntó marco. alguien si podíamos usar escala de grises. ¿Se puede? ¿Y con qué lo van a lograr la escala de gris? ¿Con qué material? Un marcador gris, no sé, con Sharpie gris. Bueno, utilícenlo pues. Está bien, lo voy a autorizar que lo hagan, aunque no tenían que hacerlo pues con eso, pero bueno. ¿Y el rosado? No, solo el gris, el negro y esto también pueden utilizar. Ok, profe. Profe, Ujú. yo lo que no entiendo es la parte fluctuante. Esa es la que me está costando a mí. Esa no es la que acabo de explicar. Sí, le digo que es lo que más me cuesta. La ilusoria sí comprendo más, pero la fluctuante es la que más me cuesta. Sí, de hecho es bastante compleja, pero traten de realizarlo. Analícenlo, tienen todavía toda la semana. Miren ejemplos en Pinterest, hay bastantes ejemplos. Y de ahí les va a salir algo. O sea, puede ser que varias ideas se unan a la misma vez. No que todo sea igualito, como alguien por ahí que me mandó algo igualito, pues que no quiero mencionar nombres, pero entonces para que puedan tomar ideas y así ustedes puedan poner en práctica pues la creatividad y poder representar algo que ustedes crean que a pesar que miraron opciones y opciones les dio una buena idea. Ya, se vale que ustedes busquen, lean, analicen y que de ahí salgan, pero no que sean idénticas a las que están ahí plasmadas, ¿ok? Ok, Ok, voy a explicar el examen, profe. ok, sí. Miren, me faltan 7 minutos, dice. Si se termina el tiempo, vuelven a entrar. ¿Oyeron? Ok, bueno. Ok, entonces, espérenme que por aquí, ¿por qué estoy por aquí? Puntero, ahí está el ratón. Ok, me voy a salir de aquí y voy a ir a buscar la tarea que creo que ya la tenía por aquí. Miren, el examen de ahorita viene un poquito más complejo que la primera vez, porque ya hemos visto bastantes cosas. Ya lo están viendo ahí. ¿A dónde está? Ah, Ahí un documento de Word dice examen del segundo ya. parcial. Es un trabajo que me van a entregar. Ay, Ya, profe. otra vez trabajo. Ah, No lo están viendo. Ahora ¿cómo no? sí. ¿Cómo no? Ya lo estaban viendo. Realizar una Sí, cómo composición no. de texto. Ahorita, ya. 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 Ok. Entonces pueden ver, ajá, dice realizar una composición de textura. Son 3 trabajos los que van a hacer. Ay, profe. Para el Ay, Dios mismo día. mío. No, hombre, que se los estoy orientando desde ahorita. Se los voy a mandar. Pero ¿por qué Está bien. deja 3? ¿Por qué no deja solo Tiene que ser uno? Sí, uno. profe. Y Mm, tenemos Eh, bastante cargo ahí en teoría de la forma, en todas las Sí, en clases. todas las clases nos dejan como, de un examen nos dejan como 3 cosas. Hay un derrame, ¿no y cree? hay, por eso se los voy a dejar desde antes. Ok, entonces cada uno de ellos vale 5 puntos. Ahí tienen el total de 15 puntos. El primero es, van a escoger una textura visual o una textura visual mecánica en la cual ustedes ahí les dejé libre. Por ejemplo, siempre el mismo formato tabloide, pero aquí yo les di una lista con los cuales ustedes pueden trabajar. Si ustedes tienen esos materiales, perfecto, ¿ya? Entonces, lo único que sí estaba pidiendo, por ejemplo, es que si iban a trabajar también podrían hacerlo en cartulina negra o en blanco, ¿ya? Cartulina negra mate en este caso. Pueden utilizar pega, spray, obviamente pinceles, o si van a utilizar las manos, la usan, marcadores, plumones, de todo. La cuestión es que a la hora que ustedes realicen esa textura,
Obviamente van a definir que si es visual mecánica la que van a realizar o una visual decorativa. Cualquiera de las dos, una de esas van a escoger, pero tiene que cumplir con el concepto que está aquí. Ya. Utilizando cualquier material que tengan. Perdón. La forma de la entrega, como hemos venido haciendo, fotografías del proceso. Ya, por lo menos 4 fotografías de cómo fueron desarrollando la composición. ¿Ok? Entonces, esa es la primera. Esa está fácil, así que no se pongan a llorar. La segunda es... ¿Y dónde está eso? Ok. Y el otro dice Pero que eso ¿dónde no lo está ha eso? subido, ¿verdad, profe? ¿Es cuándo lo va a subir? ¿Hasta la otra Sí. semana? No, y se los voy a mandar. Bien. Ay, Dios. Ay, Dios, dice el otro. Entonces Profe. la otra es una concentración libre. Les puse fácil el examen. ¿Cuál era la concentración libre, si se acuerdan? Era la que ustedes le iban a dar una forma determinada, ¿se acuerdan? No me acuerdo. Ni yo. Déjenme lo busco. Bueno, entonces van a diseñar una composición, ¿verdad? Igual un patrón, como en ese caso lo hicieron, un patrón el cual se va a repetir, ya pueden variar el tamaño, con los tamaños van a jugar y tiene que representar algo, la forma de la concentración que ustedes vayan a realizar. Por ejemplo, se me ocurre que van a realizar una concentración libre y van a visualizar a Elton John o a John Lennon, o por ejemplo el símbolo de paz y amor, o por ejemplo un camino con una casa, todo eso pues ya. Por eso se llama una concentración libre, porque a partir de ese módulo que ustedes van a ir dibujando y llenando en toda la composición, van a determinar una figura en sí. ¿Ok? Esa es la 2. Esa está fácil también. Y la 3, que ahí sí es parecido a lo que han estado viendo, es una estructura de gradación, utilizando la rejilla o estructura de deslizamiento. Ya. Sepa yo de qué me está hablando. Chocho, ustedes no han estudiado lo que les he puesto, ¿verdad? ¿Cómo no? Pero que no me acuerdo. No. Ya, la rejilla esa. Entonces aquí, correcto, si ustedes se fijan aquí en medio la rejilla va disminuyendo. Quiere decir que va a haber una deformación aquí del módulo. Entonces aquí va a ir bien el módulo igual, pero si ustedes se fijan los cambios de posiciones también son alternados, no son iguales que como en la rejilla de la primera estructura que hicimos, sino que aquí hay una variación y van a crear más movimiento con este tipo de estructura de gradación. Ya, va a haber un momento aquí en medio que ya no se va ni percibir el módulo, porque se va a hacer más pequeño. Ya, entonces van a diseñar el módulo, igual aquí también diseñar otro módulo y después solo les queda lo de la textura. Ya, todo esto tiene que ir en un solo documento de Word. Ya, para que no me manden y me No manden vamos a explicar archivos. nada, sí, pero solo vamos a tomar la foto y listo. Pues obviamente me van a poner, este pertenece a textura táctil, la textura táctil está Sí, eso sí. Eso, obvio. Y el diseño del módulo, si tiene, por ejemplo, superposición, lo mismo que hicimos la primera vez, o si tiene tal y tal cosa. Es lo único que van a... Y las fotografías del proceso de lo que sería la creación de la textura. Ya. Ay, Dios santo. Ya solo me queda un minuto, no sé si tienen algún comentario para compartírselos. Vamos a volvernos a meter rapidito a la... ¿Para cuándo? ¿Oyeron? Sí, Ok, profe. Se vuelven a meter, pues. Sí.